Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Eh, para mandarles primeramente un caluroso abrazo, un saludo fraterno para cada uno de ustedes, siempre deseando pues que todos estén bien, eh, en unidad de todos sus seres queridos, eh, donde quiera que ustedes estén. Una vez más, eh, para poder compartir con cada uno de ustedes puntos muy importantes que creo que puede servir a cada uno de vosotros, porque así como a mí me está sirviendo, creo que puede servir y puede ser útil para cada uno de ustedes para poder ver el mundo, para poder ver las cosas de una manera diferente, con una nueva forma de pensar y de ver las cosas, para que nuestra vida pues se haga más sencilla, más simple y más tranquila. Esa es la idea y ese es mi anhelo. En ese sentido, pues, lo primero que quiero decirles es de que, pues, a base de esta situación que estamos pasando y que la inmovilización se sigue prolongando, pues lo único que nos queda es eh, tener un poco de tranquilidad, tener paciencia. Esto, pues, tiene que pasar en algún momento y que si se está prolongando, pues, es gracias al esfuerzo que el gobierno está tomando, pensando en el bienestar de cada uno de nosotros, ¿no? Así que muchos lo podemos ver de una manera o de otra. Para algunos seguramente está bien, para otros no. Evidentemente hay muchas situaciones alternas a esto. Hay mucha gente que seguramente está pasando momentos más difíciles unos que otros, pero que tratemos de acomodarnos a las circunstancias y sobre todo confiemos en Dios, confiemos en la vida, y que estoy seguro que si nosotros confiamos, no va a faltar, digamos, sobre todo y lo más importante, no nos va a faltar un plato de comida, no nos va a faltar esa necesidad básica que como seres humanos necesitamos para poder vivir. No va a faltar, ténganlo por seguro, tengan la fe de que no va a faltar en nuestros hogares la comida, el alimento que necesitamos cada uno de nosotros. Así que, por un lado, y pues lo que hoy día quiero compartir con cada uno de ustedes es pues de un tema muy importante, como les decía, y que tiene que ver con toda la situación que estamos viviendo, obviamente. Quiero ampliar un poco más acerca del último video que compartí con ustedes. eh, y hoy día el tema es: no existe lo malo. No existe lo malo, queridos amigos. Pero eso pues obviamente parece algo contradictorio con todo el tema que estamos viviendo, con todo el tema que estamos viendo, eh, y es algo natural que puede parecer contradictorio, ¿no? Si, si, si usted dice que no existe lo malo, entonces todo esto que vemos, ¿qué es? ¿Por qué pasa? ¿No? Y las muertes pareciera que fuera malo, y el sufrimiento que pasan esas personas que pierden sus seres queridos obviamente parece malo, y trae dolor, trae angustia, trae sufrimiento, pues por supuesto que trae. Pero ¿será malo esto? ¿Será realmente malo? ¿O cómo lo podemos entender en un sentido más profundo todas estas cosas que nos parece que fuera mal? Esta enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que pues analicemos un poco más y tratemos de entender en profundidad esta situación. Así que eh, para poder de repente entender un poco más sobre esto, pues voy a referirme a lo que en el video anterior determinamos como la dualidad, ¿no? Como habíamos hablado de que
realmente hay una ley que digamos, que existe y que vemos, y que aparentemente esta ley de la dualidad, aparentemente o lo vemos, o sabemos, mejor dicho, que tiene dos lados. O sea, existe esos dos lados, ¿no? Pero que estos dos lados lo percibimos como lados contrarios, como lados opuestos. Y justamente es esto, pues, de lo bueno y lo malo, por ejemplo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Entonces, claro, el lado bueno, pues, lo tenemos como bueno, y lo malo lo tenemos como malo. Entonces, pues, realmente desde ese punto de vista, quisiéramos que no existiera lo malo y que solamente existiera lo bueno. Pero como el lado malo lo vemos como lado malo, pues es eso, se convierte en algo malo. Pero por eso es que ahora les digo de que no existe lo malo. Pero entonces, ¿cómo explicamos y cómo entendemos esto? ¿No? Y voy a poner este ejemplo tan sencillo, que todos creo que podemos entender. Y bajo este ejemplo, ojalá que todos podamos quizás profundizar y entender un poquito, porque pues sí, se hace un poco dificultoso poder de repente explicar y también entender cuando decimos que no existe lo malo, cuando todos creo que bajo nuestra experiencia personal sabemos de que hay cosas malas, y sí, el mundo está lleno de maldad, y los asesinatos y las violaciones y estas enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede decir usted que no existe lo malo? Eso es lo que quiero que tratemos de entender. Ahora bien, volviendo al ejemplo que les quiero decir, de este ejemplo tan sencillo que es acerca de la bombilla de luz o el foco de luz. Miren ustedes, para que, ¿qué pasa con el foco de luz? Para que un foco de luz llegue a prender, llegue a generar esa luz que necesitamos para poder ver, es necesario que tenga dos energías, o como todos sabemos y vemos, es que hay dos cables que llegan, ¿no? Y justamente estos dos cables llevan por nombre positivo y negativo. Y si cambiamos las palabras, podríamos decir de que un cable es bueno y el otro cable es malo, negativo, positivo, ¿cierto? Bueno, pues entonces, pero fíjense ustedes que necesita de estos dos cables para poder prender la luz, ¿no? Pero podríamos pensar de una forma diferente, decir, ¿por qué tiene que haber dos cables? ¿Por qué tiene que haber un cable positivo y un cable negativo? ¿Por qué no solamente tendría que haber un solo cable, ¿no? Un cable bueno, un cable positivo, que ese es el único que se necesitaría o se debería necesitar para que esa luz prenda. ¿Por qué no prende la luz con solamente el cable positivo? ¿Por qué necesita el negativo para que pueda prender? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. El detalle es que con el positivo no prende. Y que necesita del negativo para que cuando ese negativo y ese positivo se unen, entonces se hace la luz. Prende la bombilla, prende el foco. Entonces fíjense de que en ese sentido podemos llegar a entender de que ese negativo en realidad no es negativo y no es malo, que al contrario, unido al lado bueno, ese bueno se hace más bueno, o lo bueno se hace mejor, y ese mejor es que ese foco prende. Entonces, no hay negativo, pues, no hay malo ahí.
que los dos son tan necesarios, tan importantes y tan buenos como para que se prenda la luz. Ahora bien, el otro ejemplo puede ser el ejemplo del día y la noche. O sea, podemos dar muchos ejemplos, pero solamente nos vamos a centrar en estos dos ejemplos. Ahora, llevemos al sentido del día. El día tiene determinadas horas y este día completo necesita de unas horas, o mejor dicho, tiene unas horas que son de luz, de claridad, y tiene unas horas que es de oscuridad, a la que llamamos noche, y el de la claridad le llamamos día. Y estas dos etapas completan un día completo. Pero volveríamos a volver a la pregunta que hicimos anteriormente. ¿Por qué tiene que haber la noche? De repente a muchos no les gusta la noche, porque la noche pues obviamente es oscura, hay muchas personas que tienen miedo a la noche, fobia a la noche, entonces preferirían que la noche no exista y que podríamos decir, bueno, ¿para qué Dios creó la noche? ¿Por qué no creó solamente el día y todo sería perfecto y todo estaría lindo y todo sería luz y no tendría por qué haber la oscuridad? Pero, ¿tiene sentido esto? ¿Por qué creen ustedes que existe la noche? ¿Por qué creen que Dios creó esas horas de oscuridad para que sean un complemento de un día? O del día perfecto que le voy a... Porque si vamos al punto de que no existe lo malo, no existe lo malo. Y el día es perfecto, así como Dios todo lo ha creado, que es perfecto. Entonces imagínense ustedes, la noche tiene una razón de ser. Esas horas de oscuridad tienen una razón de ser. Y es que si el ser humano, imagínense esas horas de claridad del ser humano, lo utiliza para hacer sus labores. Y las horas de oscuridad lo utiliza para descansar, para dormir. Yo no sé si fuera posible descansar de la forma que descansamos no teniendo una noche y poder dormir en un día soleado, en una calor intensa. Yo no sé si eso traería más tranquilidad a nuestro cuerpo. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que la noche tiene su razón de ser, a pesar que de repente a muchos no nos puede gustar, pero tiene una razón de ser, está por algo. Ya es el complemento para que ese día sea perfecto, porque tanto el día como la noche tienen su razón de ser, tienen su porqué. Y entonces, pues tenemos que entender de que como estos ejemplos que les estoy dando son perfectos, todo tiene su razón de ser, porque todo lo que Dios ha creado, como dijimos en videos anteriores, está perfecto, todo está en su lugar, nada sobra, nada falta, todo es perfecto. Entonces, si todo es perfecto, es valedero decir de que no existe lo malo. Si nosotros racionalmente determinamos de que todo lo que Dios ha creado, todo lo que existe, está en su lugar y es perfecto, entonces, ¿por qué tiene que existir lo malo? Si todo está perfecto, todo es perfecto. No existe lo malo. Y que lo que de repente a nuestra mente común, a nuestra mente inconsciente, porque eso es lo que ha pasado, el ser humano, digamos, vivimos en una inconsciencia. Hay cosas que no conocemos, hay cosas que no nos enseñan, hay cosas que desconocemos y vivimos en una ignorancia. Podemos saber leer, podemos tener profesiones, podemos ser muy eruditos, poder saber muchas cosas, pero hay cosas, creo que nos falta entender. Por eso es que no podemos entender con claridad.
digamos, muchas cosas y nuestra vida se hace una vida difícil, cosa que no debería ser, porque si no existe lo malo, nuestra vida no debería pasar cosas malas, debería ser nuestra vida una vida perfecta. ¿Ah? Entonces, bueno, ese es algo que tenemos que analizar. Y entonces, claro, nuestra mente, nuestra inconsciencia nos lleva a determinar que esa dualidad son dos lados opuestos, son lados contrarios, cuando en realidad no existe el lado contrario. Esos dos lados no son contrarios, más bien es uno solo, porque lo único que existe es el bien, el mal no existe. Lo bueno es lo natural, lo malo es una invención de nuestra mente. Es una forma como lo vemos, pero una forma sesgada de la verdad. Entonces, queridos amigos, cuando reconocemos y cuando llegamos a entender de que no existe lo malo y que todo lo que existe es para bien o es lo bueno, entonces nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ver la vida va a cambiar totalmente. Vamos a ver todo de una forma diferente. Y entonces nuestra vida cambiará. Les aseguro que nuestra vida cambiará. ¿Por qué? Porque entonces ya no habrá separación. Esos lados supuestamente opuestos, esos lados contrarios, se convertirán en uno solo. Ese lado negativo y ese lado positivo se convierte en uno solo y se hace la luz, se hace claridad, se hace la conciencia del ser humano. Despertamos a esta somnolencia, que como que andamos dormidos y no vemos las cosas en una real dimensión como son. Entonces, ese es, yo creo que la idea de estos dos lados supuestamente opuestos. Y que si nosotros llegamos al entendimiento real, al conocimiento real, pues esto no es así. Y entonces esa polaridad o esa dualidad ya no es dualidad, sino que se convierte en una unicidad, en una unidad. ¿Y qué pasa cuando esto se convierte en una unidad y ya no hay separación? Pasa que entonces llegamos a entender que todos somos uno y que no existe el otro y que no existe el contrario y que no existe el enemigo, porque todos somos uno, todos conformamos una unidad, porque todos venimos de uno y todos regresaremos a un solo lugar. Entonces, ¿qué más sucede? Sucede de que, pues, muchas cosas cambiarían. Ya no habría guerras, por ejemplo, porque las guerras son justamente el tema de esto, de que hay contrarios, de que hay enemigos, y por eso hay guerra. Pero si llegamos a entender de que no hay enemigos, de que no hay otros, no habría guerras. No habría, por ejemplo, separación de países. No habría por qué haber tantos países en el mundo, cuando entenderíamos de que el mundo es un hogar destinado para todos los seres humanos que existan y que no hay por qué dividirlo, porque todos somos una sola familia. Tampoco no tendría por qué haber, por ejemplo, religiones, tantas religiones. ¿Para qué y por qué tantas religiones? Si solamente Dios es uno. ¿Por qué las religiones se pelean por diferentes dioses, por diferentes creencias, por diferentes formas de supuestamente servir a Dios o de creer en Dios? Y que algunas dicen todavía incluso de que, bueno, en mi religión sí está Dios y en tu religión no está Dios. Entonces todas esas cosas, todas esas separaciones, todas esas divisiones que existen ahora en el mundo, no existirían y no habría. Y todos viviríamos, como dice una canción muy hermosa, como hermanos, en un solo hogar que es esta tierra. Y entonces, pues muchas cosas cambiarían. Queridos amigos,
no quiero prolongarme más. Es una reflexión que quiero llevar a cada uno de ustedes y yo creo que ustedes lo pueden asimilar y determinar de una manera mejor que yo quizás. Y que solamente mi recomendación final sería pues analicemos las cosas, pensemos las cosas, tratemos de entender, tratemos de llegar a ese conocimiento real de las cosas, porque hay muchas cosas que se nos oculta, que se nos ha ocultado, hay muchas cosas que no se nos enseñan, principios divinos, principios universales que están escondidos y que si no lo buscamos no lo vamos a encontrar, y que si no lo encontramos nuestra vida va a seguir siendo quizás peor de la que estamos viviendo. Así es que, queridos amigos, gracias por su tiempo, un fuerte abrazo para todos ustedes y hasta una nueva oportunidad. Gracias, gracias, gracias.